No incluye ni a China ni a los BRICS en general. Muy bien, nosotros ahora vamos a dejar a Pekín y vamos a hablar de la violencia que está aumentando nuevamente en el oriente de Ucrania y el ex líder soviético, Mikhail Gorbachev, que ha dicho que el mundo está al borde de una nueva guerra fría. La situación en Ucrania es grave, ha asegurado el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier. Durante su visita a Kazajistán también ha pedido a todas las partes en conflicto mantener y respetar el acuerdo de alto al fuego firmado en Minsk, Bielorrusia, en septiembre. La situación se ha convertido más seria, como podemos ver. Solo podemos instar las partes dentro de Ucrania, especialmente a los separatistas, así como a Rusia, a volver a las líneas de base del protocolo de Minsk. Durante este fin de semana la violencia ha vuelto a la ciudad ucraniana oriental de Donetsk. El domingo un bombardeo golpeó un bastión rebelde en dicha zona separatista, mientras que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, aseguró haber visto una columna de blindados de tropas sin insignia en ese territorio. Por su parte, el portavoz del Consejo de Defensa y Seguridad de Ucrania, Andriy Lysenko, acusó a los separatistas de bombardear las posiciones de las Fuerzas Armadas en el oriente de su país. Lysenko también detalló que el sábado los observadores de OSCE reportaron la presencia del convoy con más de 40 camiones con armas pesadas cerca de Makiyivka. En este contexto, el canciller ucraniano Pavlo Klimkin se reunió con su homólogo turco Mevlut Cavusoglu en Kiev. El jefe de la diplomacia turca le aseguró que la posición de Ankara es apoyar la integridad territorial de Ucrania y de sus fronteras, incluyendo Crimea, razón por la cual ellos no reconocen la anexión de la península y la consideran ilegal. A decir del ex líder soviético Mikhail Gorbachev, toda esta situación demuestra que el mundo está al borde de una nueva guerra fría. Además recordó que la actitud occidental frente a Rusia en medio de esta crisis viola los compromisos tras la caída del muro de Berlín. Por ello instó a Occidente y a Rusia a mantener el diálogo, ya que el presidente Vladimir Putin, según él, tiene en su discurso el deseo de rebajar las tensiones y construir bases para la cooperación. El nonagenario exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger piensa parecido. En una entrevista para el diario alemán Die Spiegel señaló que el peligro de una nueva guerra fría está presente, pero no hay que hacerle caso. Además dijo que si Occidente quiere ser honesto, deberá reconocer que se equivocó, pero también que la reacción de Moscú no fue la adecuada. Muy bien, hemos visto pues a personajes muy importantes de la historia del mundo, ¿no? Kissinger y Mikhail Gorbachev, a propósito de los 25 años de la caída del muro de Berlín, tema que vamos a tratar más adelante, pero sobre todo esa preocupación que hay de el nivel de las relaciones entre Occidente y Rusia y los diversos conflictos o incidentes por separado que suma un número importante que preocupa, ¿no? Sí, pero digamos, acá tenemos dos personajes cuyas credenciales son más o menos, digamos, incuestionables. Nadie puede decir que Kissinger sea un pacifista o un liberal. De hecho fue miembro o digamos cercano al Partido Republicano de los Estados Unidos. Nadie puede decir que Gorbachev haya sido un líder soviético hostil a Occidente, si acaso fue el líder ruso más cercano a las potencias occidentales que jamás hubo y probablemente no vuelva a haber en mucho tiempo, uno como él. Y cuando los dos coinciden en decir que buena parte de la culpa de lo que pasa en Ucrania la tienen las potencias occidentales, hay que escucharlos, ¿no? Porque, por ejemplo, la revista Foreign Affairs acaba de hacer una encuesta entre especialistas de política internacional y casi un tercio coinciden, minoría, pero que son casi todos, la mayoría de ellos son occidentales, ¿no? Pero casi un tercio coinciden en que, digamos, fue un grave error de la OTAN extenderse para incluir a las ex repúblicas soviéticas del Báltico. De hecho, respecto a eso, la mayoría está de acuerdo, pese a que solo un tercio culpa más a Occidente que a Putin, pero la mayoría está de acuerdo también con Kissinger en el sentido de que eso tampoco es toda la explicación de la conducta de Putin. Es cierto que la expansión de la OTAN hasta las fronteras mismas de Rusia fue percibida como una amenaza de seguridad y Rusia interpretó el acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania como la antesala de una eventual integración de Ucrania a la OTAN y por eso reaccionó de la manera en que reaccionó. Dicho eso,
También es cierto que, digamos, la anexión de Crimea es una acción ilegal bajo el derecho internacional, y en el caso de la conducta rusa en el este de Ucrania, decir que la última elección que se llevó a cabo la semana pasada en el este de Ucrania respeta los acuerdos de Minsk es desconocer el texto mismo de los acuerdos. Ahí no cabe discusión alguna. Entonces, digamos, si bien Rusia es en buena medida culpable de esta crisis, no tiene toda la culpa como quisieran hacer creer las potencias occidentales. Pero, por ejemplo, ya hablar de que estaría, estamos a puertas de una nueva guerra fría es algo grave, ¿no? Realmente Rusia no es tampoco la Unión Soviética, ¿no? Sí. Entonces, si puede hacer frente, a Occidente, estamos hablando Estados Unidos y toda Europa. Bueno, es que no sería una guerra fría precisamente porque Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética era la segunda economía del mundo. Rusia a duras penas debe estar entre las 10 primeras economías del mundo, si es que está entre ellas. Rusia no tiene una proyección de poder global como tenía la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía aliados en todos los continentes del planeta, aliados militares, e incluso tenía bases en varios de ellos. Rusia no es una potencia equivalente, sí es una, digamos, una relación que va a ser gélida, como el nombre Guerra Fría parece implicar, en Europa Oriental. Y claro, lo que sí es cierto es que Rusia no va a ser muy cooperativa con las políticas de las potencias occidentales en crisis donde tiene alguna injerencia como la de Siria, pero no son fenómenos equivalentes. Muy bien, vamos a ir con otros temas. Holanda ha rendido homenaje a las víctimas del vuelo MH17, que, como se recuerda, murieron luego de que el avión fuera derribado presuntamente por rebeldes prorrusos en Ucrania. Holanda rindió un homenaje a las víctimas del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, aparentemente derribado en julio pasado por un misil disparado por rebeldes prorrusos en el este de Ucrania. El Centro de Convenciones y Muestras RAI de Ámsterdam fue el escenario elegido para oficiar la ceremonia de recuerdo de los 298 fallecidos, la mayoría de nacionalidad neerlandesa. Se anunció la presencia de los reyes de Holanda, Guillermo Alejandro y Máxima, así como las princesas Beatriz y Margarita, y el primer ministro Mark Rutte, junto a otros miembros del gobierno del país, diputados, embajadores extranjeros, alcaldes de los municipios donde vivían las víctimas y otros dignatarios. El evento dio la oportunidad a los allegados a reunirse para recordar a sus seres queridos desaparecidos en el desastre, indicó el gobierno holandés en un comunicado. En la ceremonia, 30 amigos y familiares leyeron los nombres de las 298 víctimas y 4 de ellos dieron un discurso. Además, se guardó un minuto de silencio. La Orquesta Filarmónica de Holanda, el Coro de la Radio Nacional y el Coro de Niños de Holanda fueron elegidos para poner música al evento conmemorativo. El proceso de identificación de las víctimas, de las cuales 196 tenían nacionalidad holandesa, continúa en la base militar de Hilversum, en el norte de Holanda. Bien, cambiemos de tema. La coalición liderada por Estados Unidos atacó una caravana en el que estaban los líderes del Estado Islámico. En ese grupo posiblemente estaba el autodenominado califa Abu Bakr al-Baghdadi, pero se desconoce su verdadero estado. El destino del líder terrorista Abu Bakr al-Baghdadi es incierto luego de que la coalición liderada por Estados Unidos atacara un convoy del Estado Islámico cerca de la ciudad de Mosul. La televisión iraquí ha citado a fuentes del Ministerio del Interior que aseguraron que de este operativo Abu Bakr sí resultó herido. Fuentes del Ministerio del Interior han dicho que el líder de la red terrorista Daesh Ibrahim al-Samarrai, también conocido como Abu Bakr al-Baghdadi, fue herido en un ataque aéreo en el Caim, en la provincia de Anbar, ejecutado por aviones de la Fuerza Aérea de Cooperación con la célula de inteligencia Al-Suqur. El coronel Patrick Ryder, portavoz del Comando Central de los Estados Unidos, dijo que el ejército tenía razones para creer que en el convoy de 10 camiones con líderes del Estado Islámico estaba al-Samarrai. No obstante, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jen Psaki, dijo que aún no se pueden confirmar los informes de que el líder del Estado Islámico haya resultado herido o muerto tras los ataques aéreos de los aliados. Por su parte, el Instituto para el Estudio de la Guerra, que sigue de cerca la situación en Irak y Siria, señaló que los funcionarios locales de Anbar han reportado graves lesiones en al-Baghdadi y otros líderes del Estado Islámico, producto de los ataques aéreos en Caim. No obstante, obtener la confirmación de las lesiones o de la muerte de al-Baghdadi tomará tiempo, sobre todo debido a la ausencia de miembros de inteligencia en el territorio.
Muy bien, según una página iraquí, habría muerto el líder del Estado Islámico. Sin embargo, es difícil pues de confirmar, ya que pues no hay datos que sean realmente pues confiables, ¿no? Bueno, es que hay un video reciente de donde se toman las imágenes que hemos visto de Abu Bakr al-Baghdadi, que pertenecen a él, predicando desde una mezquita en la ciudad de Mosul, la segunda ciudad de Irak que está bajo control del Estado Islámico. La clave aquí es que está bajo control del Estado Islámico. Eso quiere decir que ni Estados Unidos ni el gobierno iraquí tienen presencia directa en Mosul, probablemente tampoco tengan inteligencia satelital confiable o tecnológica en general confiable. Entonces todo lo que saben sobre la ubicación del Baghdadi probablemente provenga de lo que se debe llamar inteligencia humana, o sea, gente que dice que lo ha visto en un determinado lugar. Y con eso no puedes dar por confirmada una información porque, no siempre son fuentes confiables. Si tuvieras varias personas que coinciden en la misma información, eso le da mayor verosimilitud, pero aún así todavía no tienes pruebas contundentes. Entonces, por eso es que es tan tentativa la información en estos casos. Claro, porque el medio iraquí cita fuentes yihadistas, bueno, que también tampoco no significa que vayan a hacerla una información confiable, pero sin embargo, Estados Unidos ha enviado un nuevo contingente de personas a Irak, pero van a ser como, no es para combatir en el terreno, sino dar asesoría. Eso también podría ser también enviar, yo imagino que inteligencia, también una manera de... Sin duda. Digamos, Estados Unidos quiere tener sus propios agentes en el terreno para estar totalmente seguro de que la información de inteligencia que reciba sea confiable para ellos, cuando menos, ¿no? Ellos sí confían en sus soldados, no confían en gente que podría estar haciendo de doble agente, ¿no? Informando a Estados Unidos por un lado, pero por otro lado siendo parte del Estado Islámico. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a recordar, ya que se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. Vamos a conocer la historia que dividió un país. Volvemos.